Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo lo que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si os gusta este tipo de vídeos y no os queréis perder ninguno, no olvidéis suscribiros aquí abajo y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es en colaboración con Resin Pro. Me han mandado unas cuantas resinas y vamos a hacer un proyecto súper chulo y que espero que os guste. Además, hoy es vuestro día de suerte y gracias a Resin Pro tenéis un 10% de descuento con solo meter el código que os dejo aquí abajo. Así que nada, si queréis ver el proyecto que he hecho con estas resinas, quedaros aquí conmigo, que arranca el vídeo. Bueno, y ya todas y todos sabéis que para trabajar con resinas hay que estar provistos de unos guantes y si la resina que vamos a utilizar tiene mucho olor, pues os recomiendo utilizar mascarilla y aparte trabajar en sitios que estén bien ventilados, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, el proyecto que vamos a hacer hoy va a ser con este molde tan súper chulo, que es ni más ni menos que unas piezas de un dominó. ¿Y para qué quiero yo esto? Pues muy fácil, esto viene súper mega bien para quien le guste el dominó, lógicamente, y si queréis hacer un regalo para el Día del Padre, seguro que le vais a sorprender con este dominó tan chulo que vamos a hacer. Entonces, pues nada, vamos con este dominó tan espectacular. Bueno, y para comenzar este proyecto yo voy a empezar aplicando una capa de resina de Resin Pro transparente. La peculiaridad de esta resina es que es muy líquida y es ideal para utilizar con moldes. Entonces os explico, la proporción que se utiliza de esta resina serían siempre en gramos, ¿vale? Me gusta trabajar en gramos, es 100 gramos del componente A y 60 gramos del componente B. Entonces voy a coger una báscula de cocina, que yo tengo esta aquí, y como 100 gramos creo que va a ser mucho porque quiero aplicar dos capas, voy a utilizar 60 gramos del componente A y 36 gramos del componente B. Siempre, y os lo digo muchas veces, es muy importante que utilicéis una báscula de precisión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo peso el vaso, me pesa 3 gramos, quito el vaso, vuelvo a poner el vaso y me pesa 3 gramos, eso quiere decir que la báscula está correctamente calibrada y es una báscula de precisión. Pero si yo pongo el vaso, pesa 3 gramos, quito el vaso, lo vuelvo a poner y me pesa 5 gramos, lógicamente la báscula va a estar mal. Así que siempre utilizar una báscula de precisión. ¿Por qué? Porque con las resinas hay que trabajar con precisión o si no, no nos va a catalizar bien la resina, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, vamos con ello. Voy a echar lo que os comentaba, los 60 gramos de, perdonadme, voy a ponerlo a 0, voy a quitarle la tara al vasito y voy a poner 60 gramos de la resina A. Ahí vamos echando, con cuidadito de no pasarnos, porque si nos pasamos, pues ya hay que echar un poquito más del componente B, ¿vale? Entonces, allá que voy, vamos con un poquito más. Un poquito más. A mí me gusta hacerlo súper exacto. Ya me he pasado. No me he pasado. Es que hay veces que parece que te vas a pasar. Vamos a ver. Lo voy a dejar así porque como me líe a echar, lo mismo me paso. Por un gramito tampoco pasa excesivamente nada. Y ahora del componente B voy a echar 36 gramos, así que voy a volver a poner la báscula a 0 y voy a echar 36 gramos.
Vamos ahí echando. Un poquito más. Ahí. Listo. Tapamos bien. Muy importante de las resinas, poner la letra en el tapón. Si abrís las resinas y las ponéis por la mesa, siempre el tapón de la resina B con el B y el del A con el A, porque se os puede catalizar si cambiáis los tapones al estar en contacto con la resina, y se os puede catalizar el tapón y después no podéis abrir el bote. Entonces, pues nada. Una vez que tengo ya las resinas echadas, voy a separar lo que es la báscula, que ya no me hace falta, con ayuda de un palito. Si puede ser un palito que no sea de madera, mejor, porque la madera es porosa y me va a hacer bastantes burbujas, pero bueno, no tengo otros palitos, así que voy a utilizar estos palitos. Durante 3 minutos voy a estar moviendo la resina en todas direcciones, a la derecha, a la izquierda, y haciendo así en los bordes del vaso, rebañando bien, para que la resina que haya pegada en el borde del vaso pues se mezcle bien también y que sea una mezcla homogénea. Así que nada, me quedo aquí 3 minutos, que os pongo la cámara rápida, y nada, aquí me quedo batiendo esta resina para mezclarla bien. Bueno, y una vez que la tengo mezcladita, voy a coger este tipo de pigmento, que es un pigmento que se llama Sáhara, es un pigmento que es a base de mica y es de color rosa. Y lo que voy a hacer, a ver si lo puedo abrir, así, va a ser echarlo en la resina. Voy a echar así en la resina para que me quede un color rosadito. A mí la verdad es que trabajar así con los pigmentos me gusta mucho. Lo que es así, pues eso, hacer mezclas, la verdad es que quedan súper chulas. Y voy a batir para mezclar lo que es el pigmento. Si veo que me queda muy claro, pues echaré más pigmento. Así. Mezclamos muy bien el pigmento. Como veo que me va a quedar clarito, voy a echar un poquito más para que me quede un poquito más oscuro. Esto con este pigmento lo que vamos a conseguir es un efecto acristalado, que parezca un cristal de color rosa. Al ser en polvo, pues se va a quedar ese efecto. Y luego, como son así, tiene un efecto metalizado, pues va a parecer mucho más un cristal. No sé si estáis viendo el color que está cogiendo, que es así, pues un color rosadito, acristalado, que parece un cristal, que la verdad es que a mí me encanta. Yo creo que lo voy a dejar así, de este color. Voy a cerrar ya esto. Así. No lo voy a batir mucho más para evitar que me salgan muchas más burbujas, que luego son muy difíciles de quitar. A ver, voy a quitar el palito y lo voy a poner aquí. Esta base es de silicona, la compré en Ikea, y lo bueno que tiene es que es buenísima para trabajar con las resinas, porque si se queda algo pegado sale luego estupendamente, así que no tengo miedo de poner eso ahí. Voy a coger mi resina y voy a echarla en los moldes, intentando que se queden todos los moldes más o menos a la misma medida. Entonces voy a ir poco a poco echando resina en cada uno de ellos, y en los que me vaya quedando un poquito más corta, pues luego iré llenando. Pero más que nada es porque se quede, no quiero que se llene el molde hasta arriba del todo, porque luego le voy a dar otra capa de resina. Así que vamos echando, luego iremos más o menos nivelando y echando más resina en el que veamos que hay menos, para que se queden todos más o menos iguales. Esta resina luego, el periodo de catalización total, a mí me gusta dejarlo 24 horas, ¿vale? Para que se quede duro. Este tiene menos, pues voy a echarle un poquito más aquí.
Este también, más o menos que intentéis que todos se queden más o menos igual. Ya veis que no se va a quedar exacto, pero más o menos. Que queden más o menos todos los moldes llenos en la misma proporción, en la misma medida. Lo tenéis que hacer a ojo, lógicamente, porque es que no hay otra manera de hacerlo. Este parece que tiene menos. Bueno, y lo voy a dejar así, sobra esta poquita resina, que bueno, que es muy poquita, con lo cual no pasa nada. Así que nada, una vez ya tengo la resina en el molde, voy a dejar secar 24 horas y a las 24 horas os voy a enseñar el siguiente paso. Bueno, y esto ya está seco, así que lo siguiente que vamos a hacer va a ser aplicar una capa de esta otra resina que se llama Bianca Veloce. ¿Y qué significa Bianca Veloce? Porque, pues que es blanca y que seca muy rápido, aproximadamente en 1 hora y media o más o menos, o 1 hora, sí, en media hora, 1 hora ya estará seca y se quedará completamente blanca. Entonces, esta resina, como es muy rápida, para mezclarla únicamente con 1 minuto será suficiente. Así que voy a volver a coger mi báscula, la voy a poner en gramos a 0 gramos, a ver, ahí, voy a poner mi vasito, le voy a quitar la tara, ahí, y la proporción de esta resina en gramos son 100 gramos del componente A y 110 gramos del componente B. Yo, como voy a aplicar una capa fina, voy a coger 25 gramos del A y 27 gramos y medio del B. Entonces, pues nada, voy con ello, voy a abrirla, que la tengo sin abrir. Y lo que os he dicho, 25 gramos del A . Bueno, me he pasado 1 gramo, no pasa nada. Y 27 y medio del B. Vaya, ahora lo tengo que sumar. Ahora serían 52 y medio. Porque no he puesto la báscula a 0, así que 52 y medio. Lo voy a dejar así, a 52, porque no quiero el medio ese. Mira, además sube a 53, o sea que nada. Y como esto cataliza muy rápido, lo que os digo, voy a moverlo 1 minutito y lo voy a aplicar en una capa fina en el molde, lo que queda de molde. En cuanto catalice, esto se va a quedar blanco. Así que nada, os voy a poner la cámara rápida mientras lo muevo y luego lo echo en el molde. Perfecto, y ahora lo voy a dejar así, que seque. Esta poquita resina ha sobrado, no pasa nada, y en cuanto haya secado ya vais a ver que esta capa que he aplicado se va a quedar totalmente blanca y bueno, pues lo vamos a desmoldar y vamos a ver
cómo queda. Bueno, fijaros, ya vengo con mis piezas secas y lo que voy a hacer va a ser desmoldarlas para que veáis el efecto tan chulo que ha quedado en la pieza. ¿Veis? Quedan una parte blanca y la otra parte como si fuese un cristal rosa. Y así a la hora de jugar, cuando la pieza se ponga así hacia abajo, pues no se va a ver pues los numeritos. Si fuese toda transparente se verían los numeritos. O sea, a mí el resultado no me puede gustar más. O sea, fijaros. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que cubra todo lo que es el molde. ¿Veis? Quedan, la verdad es que las piezas espectaculares. A ver, que esta parece que se ha pegado un poco más. Hay algunas que se pegan un poco más que otras, pero luego salen muy bien. ¿Veis? O sea, es que la verdad es que quedan chulísimas. No me puede, vamos, es que estoy encantada. Este tipo de resina, la verdad es que es la primera vez que la pruebo y bueno, no doy palmas con las orejas porque no puedo, pero es que me chifla el resultado. Así que nada, voy a desmoldar todas las piezas. Este molde se compone de dos partes, que sería este, y después hay otra parte con el resto de piezas. Voy a hacer los dos moldes y luego vamos a pasar al siguiente paso, que va a ser el pintado de los puntitos, porque claro, así no puedes jugar porque no se ven los puntitos que hay aquí, hay que pintarlos. Así que nada, voy a sacar todas mis piezas y lo siguiente va a ser el pintado de los puntitos. Aquí me quedo desmoldando. Bueno, y ya tengo aquí mis piezas y ahora de lo que se trata es de pintar lo que son los puntitos estos que hay aquí. Yo para pintar estos puntitos voy a utilizar un rotulador dorado tipo Edding, que es un rotulador permanente. Y luego a la hora de pintar lo que es la rayita esta que veis aquí, voy a utilizar este tipo de pintura dorada de Plascolor, que es de MP Papel, de Madrid Papel, perdonad. Y luego este tipo de pincel, que es un pincel para hacer manicuras, que es muy finito. Entonces este tipo de pincel va a ser ideal para yo pintar lo que es la rayita interior. Así que nada, vamos a pintar los puntitos y las rayitas. Indicaros que, para quienes no lo sepáis, el rotulador permanente sale con alcohol, con lo cual si os salís del circulito no os preocupéis, pasáis un algodón con alcohol y se os va a quedar todo súper pulidito y súper bien. Así que nada, como esto es simplemente pintar, os voy a poner aquí la cámara rápida y vais a ver cómo lo voy pintando. Así que nada, me pongo con ello y cuando termine pues ya os enseño el resultado final. Bueno, y como podéis ver, este le he pintado así a propósito, saliéndome, para que vierais lo fácil que es limpiarlo con un poquito de alcohol. Entonces, simplemente cogéis un poquito de alcohol del normal, del alcohol etílico de las heridas, y lo pasáis superficialmente. Hacéis así, frotáis un poquito y el rotulador permanente pues se borra sin ningún problema. Vamos a ver que le damos así bien
Lo he hecho así a propósito para que vierais, espera, lo voy a apoyar, para que vierais lo bien que sale, o sea, que no es que con un poquito de alcohol, ¿veis? Se queda el borde pulidito. Así que nada, voy a ir pintando ahora lo que son las líneas interiores. Bueno, y aquí vengo con todas mis piezas ya pintaditas, como veis. He pintado el filito este de aquí de un dorado que se ha quedado un dorado muy sutil, muy bonito. Y bueno, pues así han quedado las fichas. Voy a hacer el otro molde exactamente igual que este que habéis visto. Y nada, pues así es como quedan estas fichas de dominó tan chulísimas, a las que les podéis dar el color que queráis para regalar a la persona que queráis. Yo en este caso las he hecho en dos colores, pues porque me encanta el rosa, y así en clarito luego a la vuelta, pues para cuando estéis jugando que no se vea pues el numerito que hay, los puntitos que hay en la ficha. Así que nada más, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis compartir para que el canal siga creciendo. No olvidéis que tenéis el 10% de descuento en todas las resinas Resin Pro metiendo el código que os voy a dejar aquí y en la cajita de información. Y que nada, que si os ha gustado el vídeo, regalarme esos pulgarcitos hacia arriba y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao!